Me llamo Valeria y mi vida es un lienzo en blanco que pinto con los colores más vibrantes y atrevidos que puedo encontrar. Soy directora de arte en una prestigiosa agencia de publicidad, un trabajo que me permite dar rienda suelta a mi creatividad y al mismo tiempo satisfacer mi sed de emociones fuertes. Desde joven, siempre he sido una mujer de pasiones intensas. El arte, la moda, la belleza. Todo lo que estimula mis sentidos me atrae como una polilla a la luz. Pero con el tiempo descubrí que mi mayor adicción eran las emociones que surgían de las relaciones humanas, especialmente aquellas prohibidas y clandestinas. Mi esposo, Raúl, es un hombre bueno y trabajador. Nos casamos hace 5 años, cuando yo aún creía en el amor romántico y en los finales felices. Él es contador, metódico y predecible. Al principio, su estabilidad me atraía, me hacía sentir segura, pero pronto descubrí que la seguridad no era suficiente para saciar mi apetito de experiencias intensas. Entré a trabajar en la agencia hace 3 años. Desde el primer día me di cuenta de que mi jefe, Diego, era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido antes. Alto, de ojos verdes penetrantes y una sonrisa que derretía el hielo, Diego exudaba confianza y poder. Su presencia llenaba la habitación, y sin darme cuenta, empecé a gravitar hacia él, como si fuera el centro de mi universo. Al principio, nuestra relación era estrictamente profesional. Yo me esforzaba por impresionarlo con mis ideas innovadoras y mi dedicación al trabajo. Él me recompensaba con elogios y responsabilidades cada vez mayores. Pero había algo más, una tensión subyacente que crecía con cada mirada furtiva, cada roce accidental, cada conversación que se prolongaba más allá de lo necesario. Una noche, después de cerrar un importante contrato con un cliente, Diego me invitó a celebrar. Acepté sin pensarlo 2 veces, ignorando la voz en mi cabeza que me recordaba que Raúl me esperaba en casa. Esa noche, en un bar exclusivo del centro, con el champán fluyendo y la música envolviendo nuestros sentidos, sucumbimos a la atracción que habíamos estado reprimiendo durante meses. El beso de Diego fue como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo, sus manos fuertes en mi cintura, su aliento cálido en mi cuello. Todo se sentía tan correcto y tan prohibido al mismo tiempo. En ese momento, supe que no habría vuelta atrás. Desde entonces, mi vida se convirtió en un torbellino de emociones y engaños. Por un lado, mantenía la fachada de esposa, devota frente a Raúl. Por otro, vivía una apasionada aventura con Diego. La adrenalina de lo prohibido, el riesgo constante de ser descubierta, se convirtieron en mi nueva droga. Con Diego exploraba facetas de mi personalidad que ni siquiera sabía que existían. Era apasionada, atrevida, incluso un poco peligrosa. Nos encontrábamos en hoteles de lujo, en su oficina después de horas, incluso en mi propio estudio cuando Raúl estaba de viaje. Cada encuentro era una explosión de pasión y deseo contenido. Mientras tanto, mi carrera florecía. Mis diseños se volvían más audaces, más provocativos. Canalizaba toda la intensidad de mis emociones en mi trabajo y los resultados eran espectaculares. Los clientes adoraban mis propuestas y pronto me convertí en la estrella de la agencia Raúl. Ajeno a todo, seguía siendo el mismo de siempre. Cenábamos juntos, veíamos películas los fines de semana, incluso planeábamos vacaciones. Pero cada vez que me besaba, cada vez que me abrazaba, yo solo podía pensar en Diego. Me sentía culpable, sí, pero la culpa era solo otro ingrediente en el cóctel de emociones que me mantenía viva. Con el tiempo, mi habilidad para mentir y manipular se perfeccionó. Aprendí a fabricar excusas creíbles, a borrar mensajes comprometedores, a actuar con naturalidad cuando mi corazón latía desbocado. Me convertí en una maestra del engaño, y esa maestría me llenaba de un oscuro orgullo. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes para mí.
Un día, mientras trabajaba en un nuevo proyecto, recibí una llamada de un número desconocido. Era una voz de mujer, fría y cortante. ¿Eres Valeria?, preguntó sin rodeos. Sí, ¿quién habla? Respondí, intrigada. Soy Claudia, la esposa de Diego. Mi mundo se detuvo por un instante. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿La esposa de Diego? Él nunca me había hablado de ella. Nunca había mencionado que estuviera casado. Sé lo que está pasando entre tú y mi marido, continuó Claudia, su voz cargada de ira contenida. Y quiero que sepas que no voy a quedarme de brazos cruzados. Traté de mantener la calma, de negar todo, pero Claudia me interrumpió. No te molestes en mentir. Tengo pruebas, fotos, mensajes, todo, y estoy dispuesta a enviárselo todo a tu marido si no terminas esta relación inmediatamente. El pánico se apoderó de mí. Todo lo que había construido, mi matrimonio, mi carrera, mi aventura con Diego, todo estaba a punto de desmoronarse. Pero en lugar de sentirme derrotada, sentí como una nueva ola de adrenalina recorría mi cuerpo. Este era un nuevo desafío, un nuevo juego peligroso en el que participar. Está bien, Claudia, dije con una calma que no sentía. Hablemos, pero no por teléfono. Encontrémonos en persona. Acordamos vernos en una cafetería neutral al día siguiente. Esa noche apenas pude dormir. Mi mente trabajaba a toda velocidad, elaborando estrategias, sopesando opciones. Por un lado, podía ceder a las demandas de Claudia y terminar mi relación con Diego. Por otro, podía intentar negociar, encontrar una manera de mantener mi doble vida. O siempre había otras opciones más arriesgadas. El encuentro con Claudia fue tenso, como era de esperar. Era una mujer hermosa, elegante, con un aire de sofisticación que me sorprendió. Nos miramos a los ojos, dos mujeres unidas por el mismo hombre, evaluándonos mutuamente. Supongo que crees que eres especial, comenzó Claudia, su voz cargada de desdén, que Diego te ama, que dejará todo por ti. Mantuve mi rostro, impasible, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. No sé qué es lo que crees que sabes, Claudia, pero sé todo, me interrumpió. Sé de los encuentros en hoteles, de las llamadas a medianoche, de los viajes de negocios, que en realidad son escapadas románticas. Lo sé todo, Valeria. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo había descubierto todo esto? ¿Había contratado a un detective privado? ¿Nos había seguido ella misma? Cualquiera que fuera la respuesta, estaba claro que estaba en una posición de desventaja. ¿Qué es lo que quieres, Claudia?, pregunté finalmente, decidiendo ir directo al grano. Una sonrisa fría se dibujó en sus labios. Quiero que termines con Diego hoy mismo y quiero que renuncies a tu trabajo en la agencia. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Terminar con Diego era una cosa, pero renunciar a mi trabajo, eso era demasiado. No puedes pedirme eso, dije, tratando de mantener la calma. Mi carrera es importante para mí, más importante que tu matrimonio, preguntó Claudia, arqueando una ceja. Porque si no haces lo que te pido, tu querido Raúl se enterará de todo. Me quedé en silencio, sopesando mis opciones. Por un lado, podía ceder a las demandas de Claudia y perder todo lo que había construido en los últimos años. Por otro, podía arriesgarme a que Raúl se enterara de todo. Ninguna de las dos opciones me parecía aceptable. Fue entonces cuando se me ocurrió una tercera opción. Era arriesgada, potencialmente desastrosa, pero también emocionante. Y si algo había aprendido en los últimos años, era que yo prosperaba en el riesgo y la emoción. Está bien, Claudia, dije finalmente. Haré lo que me pides, terminaré con Diego y renunciaré a mi trabajo, pero necesito tiempo. Dame una semana para arreglar todo. Claudia me miró con sospecha, pero finalmente asintió. Una semana, ni un día más. ¿Y si intentas algo? Lo sé, la interrumpí. Raúl se enterará de todo. Nos despedimos con un apretón de manos frío y formal.
Mientras la veía alejarse, sentí como una sonrisa se formaba en mis labios. Claudia creía que me tenía acorralada, pero no sabía con quién estaba tratando. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Hablé con Diego, le conté sobre la amenaza de Claudia. Al principio, se mostró alarmado, pero cuando le expliqué mi plan, vi cómo el brillo regresaba a sus ojos. «Eres increíble, Valeria», me dijo, besándome con pasión. «No sé cómo lo haces, pero siempre encuentras una salida». También hablé con Raúl. Le conté que me habían ofrecido un trabajo increíble en otra ciudad, una oportunidad que no podía rechazar. Vi la sorpresa y la tristeza en sus ojos, pero también el orgullo. Siempre había apoyado mi carrera, y esta no fue la excepción. «Si es lo que realmente quieres, te apoyaré», me dijo, abrazándome. Sentí una punzada de culpabilidad, pero la aparté rápidamente. Era demasiado tarde para los remordimientos. El día, antes de que se cumpliera el plazo de Claudia, todo estaba listo. Había vendido nuestro apartamento, transferido dinero a cuentas secretas y preparado nuevas identidades para Diego y para mí. Estábamos listos para desaparecer, para comenzar una nueva vida juntos, lejos de todo y de todos. Esa noche, mientras Raúl dormía, me levanté silenciosamente de la cama. Lo miré por última vez, su rostro sereno en el sueño. Por un momento dudé, ¿estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordé la emoción, la pasión, la vida que Diego me hacía sentir, y mi resolución se fortaleció. Salí del apartamento con una pequeña maleta, dejando atrás una nota de despedida para Raúl. Me encontré con Diego en el aeropuerto, nuestros pasajes a una nueva vida en la mano. «¿Estás lista?», me preguntó, sus ojos brillando con anticipación. Asentí, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas, más que nunca. Mientras abordábamos el avión, no pude evitar sonreír. Claudia creía que me había vencido, pero en realidad me había dado el empujón que necesitaba para dar el siguiente paso en mi vida. Raúl pensaba que estaba persiguiendo mis sueños profesionales, sin saber que mis verdaderos sueños eran mucho más audaces y peligrosos. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. El vuelo despegó, llevándonos hacia un futuro incierto pero emocionante. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían bajo nosotros, sentí una mezcla de emociones. Emoción, miedo, culpa, anticipación. Pero sobre todo, sentí una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Diego tomó mi mano y la apretó suavemente. «¿En qué piensas?», me preguntó. Lo miré, estudiando su rostro. Este hombre, por el que había arriesgado todo, por el que había abandonado mi vida entera, ¿realmente lo conocía? ¿Realmente me conocía él a mí? «Pienso en el futuro», respondí finalmente, «en todas las posibilidades que nos esperan». Él sonrió, esa sonrisa que siempre me hacía temblar las rodillas. «Contigo, Valeria, el futuro es infinito», asentí, devolviéndole la sonrisa, pero una parte de mí se preguntaba si él realmente entendía lo que significaba eso. Para mí, el futuro, infinito, no solo significaba nuestra relación, significaba nuevas experiencias, nuevas emociones, nuevos desafíos. Y si Diego no podía proporcionármelos, bueno, siempre habría otros que podrían. Los meses siguientes fueron como un sueño. Nos establecimos en una ciudad costera en el sur de España, lejos de nuestras vidas pasadas. Diego abrió una pequeña agencia de publicidad y yo me dediqué a la pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido el tiempo o el coraje de intentar. Nuestra relación era apasionada, intensa. Sin las restricciones de nuestras vidas anteriores, podíamos ser libres, podíamos ser nosotros mismos. O al menos, eso era lo que Diego creía. Porque la verdad es que yo nunca dejé de buscar emociones, nunca dejé de anhelar el peligro y la adrenalina que me habían llevado a esta situación en primer lugar.
Y pronto, muy pronto, comencé a sentir que mi nueva vida se volvía tan rutinaria y predecible como la anterior. Fue entonces cuando conocí a Alejandro. Era un artista local, un pintor cuyas obras me cautivaron desde el primer momento. Alto, de piel bronceada por el sol y ojos del color del océano, Alejandro era la encarnación de la pasión y la libertad que yo anhelaba. Comenzamos como amigos, compartiendo ideas sobre arte y vida. Pero pronto, nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Y una noche, mientras caminábamos por la playa bajo las estrellas, sucedió lo inevitable. El beso de Alejandro fue diferente al de Diego, diferente al de cualquier otro hombre que hubiera conocido. Era salvaje, indomable, como las olas que rompían en la orilla, y en ese momento supe que había encontrado una nueva fuente de emoción, una nueva aventura que explorar. No me sentí culpable. Para mí, esto era simplemente otra capa en el complejo tapiz de mi vida. Diego representaba la estabilidad, la seguridad que había dejado atrás con Raúl, pero elevada a un nuevo nivel de pasión. Alejandro, por otro lado, era lo desconocido, lo impredecible, el siguiente capítulo en mi búsqueda, interminable de emociones intensas. Durante semanas, viví en un torbellino de engaños y pasiones cruzadas. Por las mañanas, despertaba en los brazos de Diego, compartiendo desayunos tranquilos y planes para el futuro. Por las tardes, me perdía en el estudio de Alejandro, explorando nuevas técnicas de pintura y nuevas formas de placer. La adrenalina de mantener esta doble vida me embriagaba. Cada mentira, cada excusa, cada encuentro clandestino, era un subidón de emoción que me hacía sentir más viva que nunca. Me deleitaba en mi habilidad para manipular las situaciones, para mantener a ambos hombres satisfechos y sin sospechar nada. Pero, como siempre ocurre, el destino tenía otros planes. Una tarde, mientras estaba en el estudio de Alejandro, recibí una llamada de Diego. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Valeria, necesito que vengas a casa ahora mismo», me dijo. «Tenemos visita». Sentí cómo mi corazón se aceleraba. ¿Visita? ¿De quién? Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Es Claudia. Está aquí». El mundo pareció detenerse por un momento. Claudia, la esposa de Diego, la mujer que creíamos haber dejado atrás, junto con nuestras vidas pasadas. ¿Cómo nos había encontrado? ¿Qué quería? «Voy para allá», dije, tratando de mantener la calma. Alejandro me miró con preocupación mientras me vestía apresuradamente. «¿Todo bien?», preguntó. Le di un beso rápido. «Sí, solo un problema en casa. Te llamo luego». El camino a casa fue una tortura. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de anticipar lo que me esperaba. ¿Qué sabía Claudia? ¿Qué le había dicho a Diego? ¿Era este el fin de todo lo que había construido? Cuando llegué a casa, la tensión en el aire era palpable. Diego estaba de pie junto a la ventana, su postura rígida, su rostro una máscara de preocupación. Y allí, sentada en nuestro sofá como si fuera la dueña del lugar, estaba Claudia. «Ah, Valeria», dijo con una sonrisa fría. «Por fin, llegas. Estaba contándole a Diego lo mucho que te has estado divirtiendo últimamente». Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. ¿Lo sabía? ¿Sabía sobre Alejandro? «No sé de qué estás hablando», dije, tratando de mantener la compostura. Claudia se rió, un sonido sin alegría. «Oh, vamos, ¿de verdad creíste que podrías escapar así como así? ¿Que podrías robarme a mi marido y salirte con la tuya?» Diego se volvió hacia mí, su rostro una mezcla de confusión y dolor. «Valeria, ¿de qué está hablando?» Respiré hondo, mi mente trabajando a toda velocidad. Este era el momento de la verdad, el momento en que todas mis mentiras y manipulaciones se enfrentaban. Pero en lugar de sentir miedo, sentí una extraña calma. Este era el tipo de situación en la que yo brillaba, el tipo de desafío que me hacía sentir viva. «Diego, Claudia»,
dije, mi voz sorprendentemente firme. Creo que es hora de que todos seamos honestos. Y así comencé a desenredar la compleja red de mentiras y verdades a medias que había tejido. Les conté sobre Alejandro, sobre cómo nunca había dejado de buscar nuevas emociones, nuevas experiencias. Vi cómo el rostro de Diego pasaba de la sorpresa al dolor y luego a la ira. Vi cómo la sonrisa triunfante de Claudia se desvanecía, reemplazada por una expresión de confusión y luego de respeto reluctante. Nunca pretendí lastimar a nadie, concluí, pero tampoco puedo disculparme por ser quien soy. Siempre he buscado la intensidad, la emoción, el peligro, y eso no va a cambiar. El silencio que siguió a mi confesión fue ensordecedor. Diego me miraba como si fuera una extraña, como si los últimos años hubieran sido una mentira. En cierto modo, supongo que lo habían sido. Claudia fue la primera en hablar. Bueno, dijo, su voz cargada de ironía, parece que te subestimé. Valeria, eres aún más despiadada de lo que pensaba. Me encogí de hombros. No se trata de ser despiadada, se trata de ser fiel a mí misma. Diego finalmente encontró su voz. ¿Y yo? ¿Qué fui yo para ti? Solo otra emoción pasajera. Sentí una punzada de culpa ante el dolor en su voz. Diego, lo que tuvimos fue real. Pero nunca fue suficiente, nunca será suficiente. Vi cómo la comprensión se asentaba en sus ojos. Comprendió que nunca había sido una competencia entre él y Raúl, o entre él y Alejandro. La verdadera competencia siempre había sido entre él y mi insaciable sed de emociones. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Claudia, su voz cargada de cansancio. Miré a mi alrededor, a esta vida que había construido y que ahora se desmoronaba a mi alrededor, y en lugar de sentir tristeza o arrepentimiento, sentí una oleada de emoción. Este era el final de un capítulo, sí, pero también el comienzo de uno nuevo, un nuevo desafío, una nueva aventura. Ahora, dije, una sonrisa formándose en mis labios, empezamos de nuevo. Vi la sorpresa en sus rostros, la incredulidad. No entendían que para mí esto no era un final, era un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para reinventarme, para buscar nuevas emociones, nuevas experiencias. Esa noche, mientras empacaba mis cosas bajo la mirada dolida de Diego y la mirada evaluadora de Claudia, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por lo que dejaba atrás, sí, pero también una emoción vertiginosa por lo que me esperaba. Mientras salía por la puerta, con solo una maleta en la mano y el mundo entero ante mí, me di cuenta de algo fundamental sobre mí misma. Yo no era una mala persona, no realmente. Solo era alguien que vivía la vida en sus propios términos, alguien que se negaba a conformarse con menos de lo que deseaba. ¿Era egoísta? Tal vez. ¿Lastimaba a la gente en el proceso? Sin duda. Pero también vivía cada momento al máximo, experimentaba emociones que la mayoría de las personas solo soñaban. Mientras caminaba por las calles de la ciudad que había sido mi hogar durante los últimos meses, sentí cómo una sonrisa se formaba en mis labios. No sabía a dónde iría, no sabía qué me depararía el futuro, pero sabía una cosa con certeza. Fuera lo que fuera, sería emocionante, porque esa era yo, Valeria, una mujer que vivía por la emoción, por la pasión, por la adrenalina de lo desconocido. Y mientras tuviera eso, mientras pudiera seguir persiguiendo esa próxima gran emoción, sabía que estaría bien. Mientras abordaba un tren hacia un destino desconocido, sentí como mi corazón se aceleraba con anticipación. Este era el comienzo de una nueva aventura, un nuevo capítulo en mi vida, y no podía esperar para ver qué giros y vueltas me esperaban, porque al final, esa era la verdadera emoción, ¿no? No saber qué vendría después, pero estar lista para abrazarlo, fuera lo que fuera. Y yo, Valeria, estaba más que lista. Miré por la ventana del tren mientras la ciudad que había sido mi hogar desaparecía en la distancia. Dejaba atrás a Diego,
a Alejandro, a Claudia. Dejaba atrás una vida de mentiras y engaños. Pero llevaba conmigo la lección más importante que había aprendido, que la vida es demasiado corta para conformarse, demasiado preciosa para vivirla a medias. Y mientras el tren se adentraba en la noche, sentí como una sensación de paz me invadía. No sabía qué me depararía él mañana, pero sabía que lo enfrentaría con la misma pasión y determinación que siempre me habían definido, porque esa era yo, Valeria. Una mujer que vivía por la emoción, que amaba intensamente, que perseguía sus deseos sin disculparse, y mientras tuviera eso, mientras pudiera seguir siendo fiel a mí misma, sabía que siempre encontraría mi camino. El tren se adentró en un túnel, sumergiendo todo en la oscuridad por un momento. Y en esa oscuridad sonreí, porque sabía que al otro lado me esperaba la luz, y con ella un mundo de nuevas posibilidades. Esta era mi historia, una historia de amor, traición y redescubrimiento. Una historia que aún no había terminado, que tal vez nunca terminaría realmente, porque cada final era solo el comienzo de algo nuevo, cada despedida, la puerta a un nuevo encuentro. Y yo, Valeria, estaba lista para lo que fuera que viniera después.